Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Busco el sueño de tu reino, poco a poco voy sabiendo que no todo es el esfuerzo, muy despacio intuyendo que cuando me voy perdiendo de mi yo, son más colores, más sabores, más dolores los que veo y voy y vengo en el camino de aprender que tu deseo es que la vida sea vida para todos, cerca o lejos, que la cruz no es un camino para conseguir el cielo, sino vida derramada. De nuevo con ustedes, un gran gusto de poder entrar siempre a sus hogares. Ya van muchos años de este programa El Pueblo de Dios, desde los tiempos del padre Raúl Soria, después de Monseñor Gerardo Flores y después este servidor. Este programa que vamos queriendo como un instrumento que nos ayuda a ir profundizando en nuestra fe, a partir de la palabra de Dios escuchada cada domingo, también para poder vivir bien y vivir mejor la Eucaristía y para poder también compartir con los demás lo que significa para cada uno, cada una, la palabra cada domingo. Ya como dijimos el domingo pasado, estamos en el capítulo 16 de San Mateo, en este 22º domingo del tiempo ordinario, un capítulo que tiene dos relatos a los que los expertos les llaman relatos petrinos. Pedro, no hay duda, tiene un papel y tiene una misión particular dentro del grupo de los 12 y lo tuvo en la primera comunidad cristiana ya desde el principio de la historia. Y este Pedro, al que el domingo pasado veíamos cómo después de su confesión de fe, el Señor también confía en él y le confía una tarea. Y por supuesto, ora por él y le da su espíritu para que siga adelante en esa tarea. Hoy nos encontramos también con la otra cara de la moneda de Pedro. Y fíjense que una cosa que dicen los expertos que es interesante tomar en consideración en cuanto a la autenticidad de un texto es que aquel que habla bien y habla mal de una persona con toda sinceridad, pues puede ser más digno de crédito que alguien que solo dice alabanzas de una persona o alguien que solo dice cosas negativas de una persona. En los evangelios nos encontramos con ambos tipos de textos frente a Pedro. Por una parte, Pedro recibe felicitaciones, Pedro es la piedra sobre la que se construye la iglesia, Pedro es dichoso tú, Simón, hijo de Juan. Pero hoy nos encontramos también con otro texto, Pedro que muestra su ímpetu fogoso y se equivoca. Pedro que también en los evangelios se nos dice será
el violento que le corta una oreja al criado del sumo sacerdote, es el miedoso que no da fe de Jesús en un determinado momento, aunque es también después el que se arrepiente y es el que vuelve. Pedro, que a veces en los Hechos de los Apóstoles se le mira también como dorando la píldora para no crear problemas con los judeocristianos, actuaba de un modo, y luego con los cristianos venidos de la gentilidad actuaba de otro. Pedro, que también tiene su limitación, sus dificultades humanas. Eso pues nos hace decir, nos está reflejando en los evangelios una semblanza muy confiable de Pedro, porque no nos está hablando solamente de sus virtudes, nos está hablando también de sus limitaciones, de sus errores, de sus dificultades. Y hoy concretamente en este texto de Mateo 16 lo vemos. Este texto es llamado por los expertos, por los analistas del Evangelio, el primer anuncio de la pasión. Y fíjense que comienza diciendo, desde entonces o desde aquel momento Jesús comenzó a instruir a sus discípulos que habría de padecer y sufrir. Y fíjense que en la primera parte del Evangelio, cuando Jesús comienza su vida pública, se usa la misma frase. Desde aquel momento Jesús comenzó a anunciar el reino de Dios. Es la misma frase en el original del texto de la Escritura que inicia aquella primera parte del Evangelio dirigida a toda la gente, al anuncio abierto del Evangelio del reino de Dios a toda la gente. Y aquí se ve claramente que comienza otra parte. Desde aquel momento Jesús comenzó a... Y ahora, en los capítulos que vienen, Jesús se dirigirá un poco más atentamente al grupo de los 12, a los discípulos más cercanos. ¿Y cómo comenzará sus instrucciones? Comenzará con los anuncios de la pasión. No hay duda que eso ya en vida de Jesús era algo difícil, o no solo difícil, imposible de aceptar y de comprender bien para sus discípulos. Pero para el mismo Jesús lo era también muy difícil de entender que iba por el camino de la cruz. Sin embargo, él, podemos decir con certeza, ya lo veía venir. Y Jesús entonces anuncia a sus discípulos más de una vez que padecerá. Esta, en Cesarea de Filipo, todavía estamos en aquel lugar pagano, fuera del mundo judío, en donde se confiesa Pedro como creyente en el Hijo de Dios. Estamos ahí donde Pedro es también el primero que se opone a que Jesús tenga que sufrir. Y más aún, dice que lo llama aparte. Pedro llama aparte a Jesús. Como alguien que es una autoridad, como el papá en la casa, que por delicadeza no quiere regañar a la hija frente a todos, pero le dice, ven, quiero hablar contigo. Y la regaña o le llama la atención en privado porque es el papá, y porque es el papá sabe que la hija hizo algo que está incorrecto. No la quiere avergonzar, no la quiere poner en evidencia, la llama aparte, pero es el papá que tiene autoridad sobre la hija. Pues Pedro en ese momento, fíjense ustedes, se considera como con autoridad para llamar al maestro y decirle, eso no te puede pasar. Como quien dice, deja de hablar del sufrimiento. Si nosotros lo que queremos es superar el sufrimiento de nuestro pueblo, queremos parar de sufrir, si nosotros queremos seguir adelante y levantarnos, no vengas tú ahora con eso de tomar la cruz y pasar por la cruz. Lejos de ti eso. Jesús reacciona de inmediato y encontramos unas de esas palabras duras de Jesús, como se les llama en más de algún comentarista de la Escritura. Apártate de mí, Satanás. Y se las ha dicho a Pedro.
a Pedro, al que el otro día lo había felicitado. Dichoso tú, Simón, porque esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso. Ahora le dice, apártate de mí, Satanás. Es la misma frase que Jesús está usando, o la misma actitud que Jesús está tomando en el momento de las tentaciones en el desierto, cuando el demonio le propone dejar de sufrir, tomar el camino del poder, del dominio, de la satisfacción personal, del éxito. Eso le propone Satanás en el desierto a Jesús, y Pedro ahora se asemeja también y se convierte como un tropiezo para Jesús. Jesús, que sabe que ya la oposición contra él va creciendo y que se va a encaminar hacia Jerusalén, Pedro es el primero que se opone. Y eso es muy posible que sea totalmente histórico. Pedro y los demás discípulos tuvieron dificultad con comprender ese camino de la cruz. Y si lo tuvieron los discípulos, lo tenemos ahora nosotros también, creyentes del siglo XX, en un contexto cultural de nuestros días que huye del sufrimiento. Un contexto cultural que, sobre todo en los países del primer mundo, en los países de la abundancia, está completamente abocado a gozar al máximo de la vida, a tener la mejor salud posible, a estar en perfecta forma física y, por supuesto, después a tener suficiente dinero para poder darse vacaciones 2 o 3 veces al año, poder vivir con holgura y poder incluso a veces superar las dificultades o problemas tomando un poco de droga o bebiendo un poco de alcohol, a veces más de un poco, etc. Una sociedad que propone esos ideales de nada de sufrimiento. Hasta una secta había en nuestro contexto hace un tiempo, pare de sufrir. Eso es propio de esta mentalidad hedonista, egoísta, egocentrista, que no tiene nada que ver con el Evangelio de Jesús. Jesús va hablando de padecer. Jesús va hablando de tomar la cruz. Jesús va hablando a sus discípulos mientras a ellos están pensando en quién triunfará y cómo será quién será el mejor en el reino de los cielos. Jesús está hablando de sufrir, de llevar la cruz, de padecer por los demás. Por hacer verdad tu sueño, desde ti, Señor, desde ti. Mis miradas, gestos, pasos desde ti, aunque no sean mis planes, aunque tema que me llames por mi nombre a dar la vida desde ti, Señor, desde ti. Hace apenas un mes terminaba el Mundial de Fútbol. Y en ese Mundial hay una idea central que se maneja siempre. El fútbol es una contienda entre dos equipos. A veces bastante ruda, bastante violenta, aunque hay quienes tienen unas normas para esa lucha. Pero a veces esa lucha se sobrepasa las normas. Hemos visto también un mundial en el que hubo bastantes encuentros o encontronazos violentos entre los jugadores. Un mundial maneja esa mentalidad, gana el mejor, gana el más fuerte. Y eso es un poco la mentalidad del mundo y de la sociedad en nuestros días. Gana con el aplauso de los demás el que sabe aprovechar quizá un golpe de suerte,
que sabe aprovechar a un jugador talentoso. O sea, el talento, el golpe de suerte, el más fuerte, eso es algo muy, muy apreciado en nuestro mundo. Lo es en el fútbol, pero lo es también en la sociedad. Y entonces, ¿quiénes acaban triunfando en la sociedad? Acaban triunfando los que más pueden, los que tienen más dinero, los que tienen más salud, los que tienen más talento, los que tienen más posibilidades económicas. Triunfan las que son más bellas, las que son más sensuales y más sexy. Triunfan los que tienen más capacidades intelectuales y han sacado muchísimos títulos. También si tienen un golpe de suerte, si tienen alguien que les da un buen empujón y les ayuda también. El fútbol también refleja eso y lo refleja la sociedad de hoy, una sociedad que no siempre tiene los mejores criterios evangélicos. Y estamos diciendo esto porque hoy estamos compartiendo un texto del Evangelio en el que Jesús habla de sufrir, llevar la cruz. Eso quiere decir identificarse con los últimos, acercarse a los que no valen, a los que no son ni bellos, ni tienen una buena figura, ni tienen dinero, ni poder. Son los últimos, que no pueden echarse un buen perfume, que no tienen vacaciones, que son gente de segunda, tercera y cuarta categoría. El mensaje de Jesús va en línea de acercarse al pobre y al pequeño, y Jesús por propia experiencia lo sabía, eso le iba a conllevar sufrimientos y dificultades en la existencia. Y el que quiere ser discípulo de Jesús, lo dice hoy claramente el texto del Evangelio, si alguno quiere ser discípulo mío, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Algo muy, muy distinto de lo que en general nos propone la sociedad. Y por eso es que la economía en el mundo es tan injusta. ¿Por qué? Porque favorece a los que más pueden y más tienen, y los favorece cada vez más. Y estos se vuelven cada vez más centrados en sí mismos y más alejados del pobre, del pequeño, que son las grandes mayorías de nuestro continente. La economía está centrada en la acumulación y no en la solidaridad con los demás. Por eso San Juan Pablo II habló muy claramente en su magisterio sobre la necesidad de promover una economía solidaria. Por eso el Papa Francisco está siendo tan duro en su crítica al capitalismo neoliberal, que es el que domina en el mundo. ¿Por qué? Porque está destinado a la acumulación de riqueza y a la mayor satisfacción de algunos, mientras que en la práctica se está viendo que las brechas entre pobres y ricos no se superan, que al contrario, mientras más crecen las posibilidades y las ganancias de unos, de unas fábricas, de unas empresas multinacionales, etcétera, más crece también la pobreza, la falta de empleo, las migraciones y la violencia entre las grandes masas de la sociedad. Los criterios, pues, de la sociedad en general son distintos a los criterios del Evangelio, que nos habla de sufrir por los demás. Y fíjense que hay que aclararlo muy bien. Jesús no está bendiciendo cualquier sufrimiento. Hay muchos tipos de sufrimiento. Hay sufrimientos que nosotros mismos nos ganamos por nuestros pecados o por nuestras acciones insensatas muchas veces. Alguien al que le dio el SIDA y que está padeciendo de ese tremendo síndrome, no puede decir, mire, Dios me mandó este castigo. No, eso se lo ganó él mismo por la insensatez, por la falta de control sobre su sexualidad. Eso se lo ganó él mismo en su vida. Aunque a veces también hay gente que ha contraído el SIDA no por su causa ni por su culpa, sino porque le fue transmitido por la infidelidad del marido que contagió a la mujer,
por la madre que tenía el virus y lo transmitió al niño en el vientre materno, por el uso indiscriminado de agujas o por la falta de atención en los hospitales que ha contaminado. Hay muchas otras cosas por las cuales un sufrimiento grande puede haber venido, pero Jesús, cuando nos habla de sufrir y llevar la cruz, no nos está hablando de cualquier clase de sufrimiento, de los sufrimientos que han venido porque nos los hemos buscado por nuestras acciones incorrectas. No. Nos está hablando de sufrimientos que vienen cuando, por optar por Jesús, por optar por los demás, viene la crítica, viene la persecución, viene incluso la muerte, viene la preocupación moral en la persona. Aún hoy, a algún hermano obispo, algún hermano sacerdote, alguna persona muy clara en su acción en la iglesia, en el mundo, le vienen inmediatamente y constantemente críticas. Esas son las críticas, esos son los sufrimientos que vienen por causa del Evangelio. Jesús no nos está invitando al conformismo frente al sufrimiento, por favor, ni mucho menos está favoreciendo el masoquismo. ¿Qué quiere decir masoquismo? Es una enfermedad psicoafectiva en la cual la persona goza cuando le hacen sufrir. Una esposa que dice, si mi marido no me pega es que no me quiere, y hace días que no me da una revolcada es que no me quiere. Eso es masoquismo, eso quiere decir que usted para sentir que existe y para sentirse querida la tienen que apalear. Eso es una enfermedad psicoafectiva. Eso no es el sufrimiento que Dios quiere o que Dios, digamos, que Jesús dice que nos vendrá por nuestras acciones. Hay pues muchas clases de sufrimiento. Hay un sufrimiento conformista frente al mal del mundo que no es correcto. Jesús nos ha invitado a superar el mal. Fíjense ustedes que Jesús a lo largo de su existencia curó enfermos, liberó endemoniados, que quería decir eso, libró a mucha gente de sus enfermedades psicológicas, de sus traumas mentales, de sus cosas. Jesús liberó a la gente del hambre. Jesús liberó a la gente del yugo y de la esclavitud de la ley y del pecado. Jesús no quiere que la gente sufra. Sin embargo, precisamente porque no quiere eso y porque se compromete en favor del pobre y del pequeño, pues le viene la cruz y le vienen la oposición y las dificultades. Esa es la cruz de Jesús. Por eso no podemos decir, no podemos fomentar simplemente un conformismo, una aceptación, incluso a veces motivada místicamente para decir, mire, este sufrimiento me lo mandó Dios, esta es la voluntad de Dios. Estemos claros que algún sufrimiento puede venir por nuestro compromiso con el Evangelio, y eso sí lo quiere el Señor. Él no quiere el sufrimiento, pero quiere que te comprometas a favor de su Evangelio. Y si por el compromiso viene una dificultad, esa es una dificultad aceptada por Dios. Si se trata de otros sufrimientos que vienen por otras circunstancias, nuestra acción en la iglesia debe estar dirigida a superar todas esas dificultades, traumas, limitaciones, que son limitaciones a la dignidad y a la vida del ser humano. Eso, sin duda, le fue costando comprenderlo a Pedro, le fue costando comprenderlo a aquella comunidad cristiana. Ya les decía el domingo pasado que el camino de Jesús, del que nos va hablando el Evangelio de San Mateo, es también el camino de la comunidad cristiana. Es esa comunidad la que creyó en el ideal de Jesús y le siguió, y es esa comunidad también la que fue perseguida constantemente. Lo que hago, lo que digo desde ti, sin grandes publicidades, sin que importe el pierda o gane,
quiero serlo desde ti, aunque no sean mis planes, aunque tema el pierda o gane. Tú ya sabes, quiero ser yo desde ti. Hoy el apóstol San Pablo nos dice también en la segunda lectura, no se ajusten al mundo sino déjense transformar por otra mentalidad. Qué bien que todos nos divirtamos un poco con el fútbol, pero es bueno también ser críticos ante los criterios principales que el fútbol promueve y maneja. ¿Qué hay detrás del fútbol? Al fin y al cabo también cientos de miles de millones de dólares por todos lados. También eso es, y hasta en un deporte que debería ser un tiempo de diversión, de encuentro, de sano esparcimiento, pues viene la violencia, vienen las ganancias exorbitantes de dinero en medio de un mundo que también sufre pobreza y violencia. Por eso quizá también hubo tantas oposiciones en el Brasil al Mundial de Fútbol, un país con tantas necesidades, y el dinero se invierte en un negocio supermillonario como es el fútbol y no se invierte en la salud, en la educación y en tantas cosas que en este caso el Brasil necesita. San Pablo dice, no se ajusten al mundo no se ajusten a esta mentalidad de que el que triunfa es el más fuerte, el más bello, el más guapo, la más guapa, el más inteligente. No se ajusten a estos criterios de luchar y vencer sobre el pequeño para triunfar en la vida. No se ajusten al mundo Sean capaces de identificarse con los sentimientos de Cristo, que siendo el más grande, se hizo el último de todos y pasó por el servidor de todos. Eso nos manifiesta hoy también la primera lectura, puesto que nos habla de un trozo, de un texto que se usa mucho, sobre todo en el tiempo de la Cuaresma, los cantos del siervo sufriente de Isaías. Jesús, en este momento de su existencia, capítulo 16 de San Mateo, va viendo que su camino va a ser el camino de la cruz, el camino de la identificación con aquella figura que existía en el Antiguo Testamento, el siervo sufriente, que justificará a muchos, pero no por el camino del poder, de las armas y de la imposición, sino por el camino del sufrimiento y de la entrega. Es interesante también entonces que la comunidad cristiana y que cada cristiano en particular considere cuál ha sido el camino de Jesús, cuál ha sido el camino de aquella primera comunidad cristiana de San Mateo, que se ve reflejada también en estos textos que nosotros escuchamos. Y sin duda que ese camino de Jesús y ese camino de la comunidad cristiana hay que confrontarlo con nuestro propio camino. ¿Cuáles son los criterios que yo sigo en mi existencia? Me podrá decir Jesús a mí, como le dijo a Pedro, dichoso tú, Simón, hijo de Juan. O me tendrá que decir, como le dijo también al mismo Pedro, apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres y no como Dios. Constantemente la existencia humana está en una situación y en la otra. Podemos decir que a veces somos tremendamente generosos y sensibles a las necesidades de los demás, y quizá el siguiente día somos egoístas, nos centramos en nosotros mismos, olvidamos al prójimo y al pobre y pasamos del lado del prójimo. En nuestra existencia se necesita la humildad que tuvo Pedro para reconocer ambas dimensiones y la confianza que tuvo en el Señor para seguirle. Hasta la próxima. Gracias por su atención. La Diócesis de la Verapaz presentó
el pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.